Un saludo cordial, queridos jóvenes. Agradezco a Dios y agradezco a la iglesia Ríos de Milagros que me permite poder ingresar a cada uno de sus hogares por medio de esta transmisión. Agradecer a cada uno de los líderes de jóvenes que han estado fortaleciéndoles en este tiempo. Y para mí es un placer, déjenme presentarme, soy el pastor José Luis Rivera, pastor de una iglesia muy cerca de la iglesia donde ustedes también están. Y me encantaría mucho poder transmitirles algo que también Dios ha estado poniendo en mi corazón durante este tiempo. Es indudable que en este tiempo nos sentamos un poquito ofuscados, nos sintamos un poquito tal vez recluidos, pero nunca, jamás permita que esto lo desanime, lo desaliente. Creo que no hay lugar más hermoso y más precioso que estar en el hogar. Creo que es el lugar más seguro, es el lugar más de más paz, de más tranquilidad, donde un ser humano puede encontrarse. Creo que Dios de alguna manera nos recuerda siempre, como dice en la carta a los Romanos, todas las cosas nos ayudan a bien, y evidentemente creo que aún a pesar de todas las circunstancias hay cosas buenas y positivas que podemos sacar de todo lo que estamos viviendo. No sea solamente un tiempo de desesperanza, ni mucho menos de agobio. Y creo que nosotros como hijos de Dios necesitamos básicamente entender que aún los tiempos Dios los tiene determinados. Yo descanso en la soberanía de Dios porque yo sé que el Señor tiene todo bajo su control. Él conoce incluso el desenlace final de todo esto. Como bien diría alguien, Él conoce el final de esta película, el final de esta novela que estamos viviendo, y descanso en eso. Es verdad que hay muchas personas que sienten temor en este tiempo, se sienten un poquito, de alguna u otra manera, aturdidos. Y bueno, lo primero que debo decirles es que no es malo sentir temor. A lo largo de la historia de la Biblia podemos ver como muchos de los discípulos, de los hijos de Dios, sintieron temor. Y el temor muchas veces se nos ha enseñado que es una falta de fe o falta de confianza en Dios. Evidentemente sí, pero tiene otra arista también esto. El temor también es una oportunidad de poder buscar a Dios, es una oportunidad de decir, Señor, necesitamos de ti. El temor de alguna manera nos hace depender más de ese Dios soberano, nos hace acudir a Él, y todo esto que está pasando, que está sucediendo, nos hace buscar más el rostro de Dios. Así que no todo es malo, hay cosas que realmente son buenas y las deberíamos valorar. Y por ello es que vivimos esperanzados en ello, porque escuchamos siempre en las Escrituras, y no te olvides, si tú has leído la Biblia, te has debido dar cuenta que en todas las historias de la Biblia el Señor siempre sale ganando. Y creo que esta no va a ser la excepción. Nuestro Dios Todopoderoso siempre saldrá victorioso. Y me encanta porque el apóstol Pablo lo refleja muy bien en la carta a los Corintios. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 8 y 9, dice la Escritura: estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; estamos derribados, pero no destruidos. Así que es tiempo de poder ver de alguna u otra manera que el Señor de algunas dificultades que el mundo ha pasado, el Señor ha sido fiel y los ha sostenido. A todos los cristianos de todas las tribulaciones, en todas las épocas del cristianismo, hemos visto cómo el Señor ha sido fiel. Y creemos que nuestras oraciones incesantes también, dice la palabra del Señor, la oración del justo puede mucho. Así que confiamos, creemos y descansamos en Dios. Pero, ¿qué hacer en tiempos en los que vivimos, en tiempos de cuarentena? Cuarentena, queridos, es una oportunidad para compartir nuestra fe. La cuarentena es una oportunidad de crecer en el Señor. La cuarentena es una oportunidad de poder encontrarnos también con Dios. Y creo que durante todo este tiempo, aún el Señor, en medio de la extrañez que estamos viviendo nosotros, nos recuerda una y otra vez que Él, más que hacer ritos, Él desea compartir con nosotros intimidad. Y por eso creo que la cuarentena es la oportunidad perfecta para ir creciendo en el Señor. Hay un dicho que dice, bueno, cuando la gente se le pregunta, ¿tú te leíste la Biblia?
haces tus devocionales, se les pregunta a los cristianos y muchos de ellos afirman y dicen, bueno, pastor, hermano, me es muy difícil porque tengo muchas actividades, tengo muchas responsabilidades, estoy casi sin tiempo, se me va muy rápido. Hoy creo que ya no habría ni siquiera excusas para decir, no tengo tiempo. Creo que el tiempo ahora Dios nos los ha regalado. Es un tiempo para que podamos fortalecer esas áreas que nunca las hemos fortalecido posiblemente en nuestra vida. Y creo que es el momento oportuno para poder decir, Señor, voy a tener este tiempo de intimidad contigo en este espacio. Y durante el tiempo que dure toda esta cuarentena, podríamos crear ese hábito que tal vez no lo hemos tenido durante años en nuestra vida cristiana. Por eso el Señor, creo que incluso Él mismo tiene esa queja constante de decir, mira, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está fuera, lejos de mí. Porque a veces pensamos que hacer cosas para Dios significa que estamos haciendo algo bueno, cuando en realidad el Señor busca más nuestro corazón que nuestro hacer. El hacer es el resultado del corazón que es agradecido a Dios. Pero a veces nos concentramos tanto en el hacer que en el tener esa comunión con Dios. Así que te animo en este tiempo de cuarentena a crear ese hábito de comunión con Dios. Es una gran oportunidad. Ahora creo que no tendrías que decir no tengo tiempo. Ahora, otra cosa que podría regalarles en este tiempo es que evidentemente yo, al igual que muchos de ustedes como pastor, extraño mucho a mis hermanos, abrazarlos, compartir un tiempo, no es lo mismo. Y creo que todos los pastores coincidirán conmigo que no es lo mismo hacer una transmisión que tener a la iglesia ahí, porque son dos emociones totalmente distintas. Pero en esto tal vez lo primero que deberíamos recordar siempre que la iglesia no es el edificio, la iglesia son esas cuatro paredes. La iglesia somos nosotros, las personas que hemos creído en Cristo, que hemos aceptado al Señor, que hemos creído en su evangelio y nos hemos convertido en discípulos del Señor. El que ha creído en el Señor es el discípulo que crece. Y la Biblia dice con relación a esto en el libro de Efesios, y todo lo sometió bajo sus pies, y a Él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual eres tú, su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, dice Efesios capítulo 1, 22 y 23. Y también dice la escritura en el libro de Corintios, primera de Corintios capítulo 3, verso 16, ¿no sabéis que ustedes son el templo de Dios, que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Así que el cuerpo de Cristo, la iglesia, la cual el Señor es cabeza, todos somos parte de ese cuerpo y por lo tanto hechos los unos a los otros como simiente del Señor. Ahora es verdad que nos ofrece ese fundamento sólido solo el Señor. Así que entendamos que primero que nada, aunque nos extrañemos y aunque extrañemos la iglesia, y Dios quiera que volvamos pronto también a la iglesia, podamos reunirnos nuevamente con la normalidad que estábamos acostumbrados, pues recuerda que tú eres iglesia. Tú eres iglesia y tú eres la voz profética de Dios para este tiempo también. Y algo que me gusta mucho, que en los tiempos de la iglesia cristiana y primitiva, se nos dice mucho que los creyentes perseveraban mucho en algunas cosas muy concretas. Una de ellas, dice la Biblia, que persistían en la enseñanza. La Biblia era la parte fundamental de la iglesia primitiva. Ellos no tenían Facebook Live, no tenían ningún otro dispositivo como el que tenemos hoy para seguir compartiendo la palabra. Pero ellos crecían en la palabra, aún de a dos, de tres en tres, y ahí en casa tienes la oportunidad perfecta para ir creciendo en el Señor y en su palabra. Ante la imposibilidad de reunirse a la iglesia primitiva, porque algunos lo hacían en catacumbas, algunos en lo secreto de sus hogares, nunca perdían el deseo de poder impartir y al mismo tiempo aprender de la palabra. Esto refleja ese llamado profundo de la preocupación de seguir alimentándose, de seguir conociendo al Señor. Así que sería una pérdida de tiempo si en esta cuarentena, en este tiempo de reclusión que tenemos, no estés creciendo en la palabra.
Dice la Biblia, la carta de Pedro, capítulo 2:2, la primera carta de Pedro 2:2 dice: deseen, anhelen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, dice la palabra. La cuarentena declarada por todos los gobiernos en todas partes del mundo no son vacaciones o descanso. Es tiempo de resguardarnos en la palabra, crecer en la palabra. Así que mira, puedes suscribirte a canales, a páginas y seguir creciendo en la palabra. ¿Qué mejor que el conocimiento? Creo que la única cosa que quita la ignorancia es el conocimiento. Así que te animo a que tomes esto también como algo importante y eches manos de las riquezas profundas de la palabra. También en este tiempo de cuarentena sería lindo que cada uno de ustedes vaya perseverando en esa comunión. Este domingo que pasó, para nosotros, por lo menos en la iglesia, era el tiempo de comunión de la Cena del Señor. Y creo que la comunión que viene de una palabra griega que es koinonia, que significa literalmente el compartir el uno al otro. Y creo que en este tiempo podríamos aprovechar también el compartir el uno al otro, compartir muchas cosas que tal vez en la iglesia no nos es fácil hacerlas. Y en medio del mundo agitado y acelerado en el que vivimos, el anuncio de la cuarentena obligatoria que nos impide reunirnos, pues nos dice también que podemos hacerlo de una manera distinta. Comunión, tal vez posiblemente nunca hiciste una comunión con tu familia, participar de la Cena del Señor en tu casa. Para mí ha sido un privilegio poder hacerlo este fin de semana junto a mi esposa, a mis hijos. Y creo que cada uno de nosotros tiene esa libertad de poder hacerlo. Así que este tiempo también es un tiempo de crecer en la comunión, crecer en el conocimiento y crecer en los lazos. Pidamos a Dios sabiduría, creatividad para planificar tiempos, para alentar nuestro corazón en medio de todo esto. Y por último, dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2:42, y asimismo se dedicaban a la comunión, a la enseñanza, al partimiento del pan y a las oraciones. El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos particularmente nos permiten ver la importancia de la oración como parte de la vida comunitaria de la iglesia. En los textos que se citan arriba de estos libros, la oración básicamente se refiere a esas plegarias que se llevan a cabo en el templo en horarios específicos, vale resaltar el énfasis del texto y etcétera. Ahora, quizás nos hemos acostumbrado a que nuestras únicas oraciones que hacemos familiares son para pedir bendición en los alimentos, para el resguardo de nuestros hogares, etcétera. Pero qué interesante sería empezar un tiempo de comunión, de oración distinta. Es tiempo de cuarentena en nuestros hogares, pero nos invita a cultivar la vida de oración familiar también. Buscar las oportunidades y los espacios de dar testimonio de nuestra fe. Si tu familia, querido joven, no es creyente, esta es la mejor oportunidad de poder sembrar fe en sus corazones a través de la oración. Son buenas oportunidades, buenos tiempos el que el Señor nos ofrece para conectarnos en nuestra fe, en nuestro llamado y orar por las personas con las que nos rodeamos. Hoy necesitamos palabra, consuelo, esperanza, y creo que esas son las palabras que más la gente necesita escuchar. Somos iglesia y debemos perseverar en ella. Somos iglesia creciendo cuando nos preocupamos en cultivar estos aspectos importantes. Así que antes de terminar esta pequeña transmisión o esta pequeña meditación, ocúpese en estas cosas, sea la antorcha encendida en lugares oscuros. Y creo que es importante lo que dice el Señor en su palabra también, hablando en el Evangelio de Lucas, que muchos lo conocemos. Dice la Biblia que nosotros como cristianos debemos mantenernos firmes y perseverantes, dedicándonos continuamente en la fe, en la esperanza. Y creo que esta frase transmite la idea de persistir obstinadamente en algo y no solamente hacerlo de vez en cuando o frecuentemente, sino algo consistente. Esta clase de perseverancia nos habla no solo de un interés
personal, sino un interés colectivo. Si somos iglesia de Cristo, debemos mostrar por sobre todo una convicción en interés genuino por Dios y su reino. Aún en medio de toda la pandemia que se está viviendo, oremos que cuando termine esta crisis, estas palabras también se puedan decir en nosotros día tras día, continuamente, unánimes, participando en la comunión y en la sencillez del corazón y alabando a Dios. Creo que cada uno de nosotros tiene que hacer una reflexión muy interna. No sé cómo estás pasando tu cuarentena, no sé cómo estás, querido joven, dentro de tu círculo familiar. Tal vez sea el tiempo de repensar muchas cosas y creo que también valorar muchas cosas, aún a pesar de todo lo que escuchamos día a día, las noticias y la información, y parece que todo se agrava más. Nuevamente me encanta mucho cómo Dios soberano tiene control absoluto de las cosas. Y bueno, evidentemente el Señor siempre nos dice en cada momento que debemos mostrar sencillez, confiar en el Señor, y creo que ahí es donde resguardamos nuestra fe y vamos confiando más en el Señor. Ahora, como nosotros, creo que muchos, y mientras yo voy recibiendo muchos correos, amigos, hermanos de muchos países, pidiendo oración, resguardándose de alguna manera en su fe, yo quisiera también preguntarte a ti en esta oportunidad, ¿has estrechado lazos fuertes en este tiempo con el Señor? Si no, sería una lástima que realmente salgamos de todo esto sin haber aprendido lecciones, sin haber aprendido cosas que el Señor posiblemente nos estaba queriendo decir. Y bueno, hemos preferido mirar Netflix, estar en nuestro Facebook todo el día, mirando televisión o etcétera, tal vez algunos con sus proyectos universitarios, pero no haberle dado el tiempo necesario a Dios, o no haber separado este tiempo o haber creado esos hábitos, van a ser, yo para mí pienso que va a ser una pérdida de tiempo, no haber crecido en este tiempo, no haber empezado a madurar en ciertas áreas de nuestra vida, no haber valorado muchas cosas. Por lo general yo en mi iglesia suelo predicar casi como 1 hora y cuarto, 1 hora y 10. Antes la gente solo estaba acostumbrada a escuchar una prédica de 20, 30 minutos y a veces me decían, pastor, ¿a qué hora va a acabar la prédica? Y hoy muchos me escriben de mis miembros y me dicen, pastor, cuánto extraño que usted nos diga, hermanos, ya voy a acabar, y usted se extendía como 10 minutos más. Y creo que empezamos a valorar cosas que a veces antes las teníamos como una carga o como algo que no nos gustaba. Ir a la iglesia a cantar, a orar con intensidad. Yo creo que el Señor, jóvenes, se cansó de estos cristianos tibios, y hasta es una gran lección para nosotros como hijos de Dios de empezar a abrir nuestro corazón a Dios con sinceridad. Y Dios quiera que todo esto que estamos aprendiendo, que todo lo que estamos viviendo sean pequeños pasos para ir creciendo. Dios aún no ha acabado su obra con nosotros. Y como última cosa que me gustaría también animarles a hacer en este tiempo es hacer 2 cosas. La fe es activa, la fe se muestra, la fe es acción. Y en este tiempo, si nosotros decimos ser la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor, la iglesia misericordiosa, la iglesia compasiva, pues debemos mostrarnos como tal. Si tú ves, y aquí va la primera, si tú ves a una familia que necesita de algo, que tú ves que está pasando necesidad, un vecino, un primo, quien sea, que Dios te ponga delante de ti, porque es evidente. Yo en lo particular me encantaría ayudar a todo mundo, pero sé que mis limitaciones son hasta ahí, y no podría, con todo lo que quisiese, no podría alcanzar a todos.
Así que yo siempre le he dicho, Señor, muéstrame a quienes tengo que ayudar, y si tú me pones a las personas, yo no voy a negar el darles. Y durante este tiempo es una dicha poder ayudar a gente, eh, dándoles algo de lo que tal vez tú tienes en casa y te sobra, o poder comprar algo para la gente si tienes recursos. Es una gran oportunidad de mostrar nuestra fe activa, es mostrarle a la gente nuestra fe, a los demás, y sería lindo que tú puedas ayudar a alguna persona en este tiempo. Así que te animo. Esta otra cosa que podríamos hacer en este tiempo es ser solidarios con nuestro prójimo, que la gente pueda ver nuestra fe activa. Y bueno, decía un gran hombre que también sentía mucho en su corazón por los pobres y por los necesitados, William Booth, el gran fundador del Ejército de Salvación, decía algo que yo extracté de uno de sus libros. Él dice: podemos ayudar a la gente, podemos darles abrigo, podemos darles comida, pero siempre les faltará a Jesucristo. Así que la segunda cosa que podemos hacer, una vez que entregues ese alimento o estés dando ayuda a alguien, dile: Señor te bendiga, esto te ha traído Dios para ti, el Señor se ha acordado de ti y te ha traído esto. Y es una gran oportunidad para poder hablarles del amor del Señor, hablarles del Evangelio, hablarles de Cristo, hablarles de esas preciosas buenas nuevas. Y creo que hoy más que nunca, creo que la gente va a estar sensible al recibir eso, abrirá su corazón, y es una oportunidad de poner la semilla del Evangelio. Y una vez que termine todo eso, poder invitarlo también a la iglesia. Así que estas dos últimas cosas, que son muy importantes y nada despreciables, es poder activar nuestra fe en acción y poder compartir el Evangelio. Así que los animo en el Señor. Gracias a los líderes por darme la oportunidad de poder compartir este tiempo y disfrutar de poder dar por lo menos unos pequeños consejos de la palabra. Que el Señor nos fortalezca en este tiempo, que el Señor nos guarde. Y hay un libro muy bonito que quisiera terminar con este texto de la palabra. El Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 4, dice la palabra: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y creo que aún a pesar de todo esto, el Señor va a ser glorificado, está siendo glorificado. Y lo pueden ver ustedes en muchas de las cosas que publican en los medios sociales. Me encanta mucho cómo hay muchos presidentes de naciones, ministros, que han de alguna manera dado esa voz de clamor a Dios, han declarado jornadas de oración en sus países. Italianos cantando cuán grande es Dios, españoles orando desde sus balcones, naciones orando por todo esto. Y creo que se hace carne este versículo cuando dice que esta enfermedad no es para muerte, sino es para la gloria de Dios. Y el Hijo de Dios se va a manifestar y su nombre va a ser glorificado. Así que no dejen de orar, oren mucho por sus pastores, por sus líderes, oren mucho por los gobernantes, oren mucho por los médicos, de que seguro que hay algunos médicos que hay en sus iglesias, oren mucho por las personas de la tercera edad, oren mucho por las personas más vulnerables. Oremos mucho por los militares, los policías que están desplegados en todos los países. Oremos porque también como iglesia en todos lados podamos hacer activa nuestra fe, ayudando a nuestro prójimo desde el lugar donde estamos. Así que Dios los bendiga mucho, Dios renueve nuestra fe en este tiempo y nos dé confianza en el Señor. Que Dios los bendiga. Ha sido un placer poder haber estado con ustedes en este tiempo. Reciban un cariño y un abrazo en el nombre del Señor.